Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy les vengo a presentar un videojuego desarrollado en España, derivado de una película desarrollada en España. Voy a reseñar el videojuego más no la película, y al no haberla visto voy a tomar como punto de partida lo que vi en el juego. Por lo tanto, lo que estoy reseñando es el producto como tal y no la esencia del mismo, debido a que estuve leyendo ciertos títulos de los trailers que apuntan a ser una película de comedia, a pesar de tener temática de zombies. Han estilizado el juego a un aspecto animado en donde algunas cinemáticas que funcionan de transición entre un nivel y otro se presentan en forma de viñetas, y la verdad es que está muy bueno. Le da un toque especial a la narrativa, la cual en la historia principal la jugamos desde el punto de vista de Jan, un soldado experimentado que combate contra los nazis, pero estos han estado experimentando con personas inyectándoles una sustancia de color azul que los convierte en zombies. Nuestro deber será escapar junto con nuestro compañero, pero para esto tendremos que superar 6 niveles totalmente lineales de una duración de aproximadamente 1 hora. Tienen el gameplay completo en mi canal por si quieren pegarle un vistazo más en detalle a la historia. Voy a tratar de no spoilear porque dentro de todo lo que más destaca en este juego es la banda sonora, las transiciones y el apartado visual, hasta cierto punto. Vamos a retroceder un poco en lo que estuvimos hablando y antes de comenzar la partida obviamente tendremos un menú, y para los jugadores de PC les llamará la atención que al intentar mover el mouse o el teclado y seleccionar alguna opción el juego no reacciona, y es que como se lo podrán estar imaginando, o tal vez no, el juego no es compatible con teclado y mouse. Así es, muchachos, hemos llegado a un punto de la historia en el que han lanzado un juego de PC sin soporte para sus periféricos básicos, el teclado y el mouse. Claro, aprovechamos la oportunidad de que Valve lanzó el Steam Deck y ya viene con su control de fábrica y lanzamos el juego. Seguro que todos los que compren mi juego tendrán un Steam Deck, y ahí es cuando entra Beta Testeando, el tipo que vive en Argentina y no tiene un Steam Deck, pero sí un joystick de PlayStation 4. Quiero que me dejen en los comentarios cuántos de ustedes tienen joystick para jugar en PC y a cuántos juegos juegan con él. Yo por mi parte, si no es First Person Shooter, no uso el teclado y mouse, pero hay mucha gente que no se acostumbra al joystick y prefiere utilizar el periférico de toda la vida. Todo esto de los controles derivan en la jugabilidad, y la verdad es que está mal, pero no tan mal. Los controles son bastante toscos. Al no poder ajustar la sensibilidad, tendremos que acostumbrarnos al sistema de apuntado lento que nos proporciona el juego, y no necesitamos mucho, la verdad, puesto que los zombies son lentos y la inteligencia artificial, mejor dicho, ¿tienen inteligencia artificial? Juegos más antiguos como War Z, ahora llamado Infestation Survival Stories, tenían mejor respuesta a los zombies ante el movimiento de un jugador o incluso ante el ruido que generábamos, y estamos hablando de un juego del 2012, o sea, 10 años atrás. ¿Será que me estoy tomando el juego demasiado en serio? Como dice el Jocas, esto no es un juego, nada es un juego, y más cuando te están cobrando lo que sale un indie bien realizado. Un indie en el cual el desarrollador le puso mucho esfuerzo y dedicación a su obra, desde el diseño de los personajes, la optimización, level design, historia, jugabilidad y hasta el poder jugar tanto con teclado y mouse como con joystick, que es algo básico. Y esto nos lleva a los personajes. Jan es el típico soldado que no le tiene miedo a nada, se enfrenta a todas las adversidades y hace un uso excelente del arma, pero miren si hasta sostiene tan fuerte el arma que se le atraviesan los dedos. Supongo que Jan es experto en esto de disparar, y miren si hasta Chuck Norris debe de tener miedo con semejantes patadas que tira. Cabe destacar que esto es una misión la cual en teoría se tendría que estar haciendo en sigilo, pero el sigilo es para los electricistas, esos que trabajan en las sombras para servir a la luz. Nosotros hasta arrancamos cabezas con las patadas, y por si no fuera poco tenemos tanta fuerza en las piernas que movemos un tronco y hacemos que desaparezcan los zombies que nos estaban persiguiendo. Supongo que ya se habrán dado cuenta, pero al voleo les tiré 3 bugs, y esos son pocos a comparación de todos los que me he encontrado. Bugs visuales hay muchísimos, desde objetos que desaparecen y aparecen. Cabe resaltar que a objeto me refiero a cualquier cosa que esté en el juego, desde personajes hasta armas, árboles, etc. Y hablando de árboles, ciertas colisiones andan horribles, tan horribles que van a haber armas flotando o nosotros mismos estaremos levitando en algunas zonas, y yo no me he empeñado en buscar ninguno de estos bugs. Supongo que a estas alturas estarán pensando que quiero sabotear el juego, pero todo lo contrario, a mí no me gusta dar malas reseñas de juegos. De hecho, esta no es una mala reseña, porque dentro de todo el juego me gustó. Yo siempre digo que no hay juegos malos, sino que hay desarrolladores malos, y este vendría siendo el caso.
no lo han porteado bien para PC y han generado cientos de bugs. No lo he probado en PlayStation 4, pero supongo que al menos la jugabilidad será muy parecida. Para terminar con los bugs, las colisiones también afectan el movimiento del personaje en varios lugares. Más que nada cuando hay árboles o lugares estrechos, el personaje se quedará parado y le costará girar o dar la vuelta hacia atrás. Y esto sería algo que deberían de corregir, porque es lo más incómodo que existe en el planeta. Luego tenemos bugs que nos hacen reiniciar el juego, como cuando intentamos apuñalar a un zombie por la espalda y se queda atascado en la pared, o cuando salvamos a esta mujer de un zombie y al entrar en cinemática el personaje sigue detectando que la están atacando, y sin ella no podemos avanzar en la trama. Supongo que este juego no ha pasado por las manos de ningún beta tester, y por eso ha salido tan roto. Para la próxima, contraten al buen beta testeando que te rompe el juego 5 veces antes de que dejes un me gusta a este tremendo video y te suscribas a mi hermoso canal, que el 80% de las personas que ven mis videos no hacen clic en ese botón rojo que es totalmente gratis. Continuando con los personajes, que nos fuimos por las ramas con los bugs, tenemos al coprotagonista, que es la damisela en peligro de este juego. En reiteradas ocasiones tendremos que salvarlo de la muerte, y si hacemos un poco de memoria, estas situaciones son muy de la década del 2000. Juegos como Resident Evil 4 son recordados por estos personajes molestos, que tenemos que estar al pendiente de ellos porque si no, perdemos la partida. Es algo que ya no se utiliza y que encima el juego queda mal justificado porque en la campaña extra que nos trae el juego, el mismo personaje utiliza una pistola y puede lidiar con todos los zombies y reparar un camión él solo. Así que ¿por qué nunca tuvo un arma este muchacho siendo que estaba rodeado por gente de la resistencia? Pues no lo sabremos nunca. El resto de personajes quedan fuera de la reseña, ya que aparecen uno por nivel y luego cada uno tiene su nivel propio, en los que tendremos partidas de menos de 10 minutos y listo, otra cosa mariposa. Como había mencionado hace bastante atrás, otra de las cosas en las que destaca el juego es en su banda sonora, y si bien no han hecho buen uso de esto, pero la verdad es que la música que han realizado están muy buenas. No soy experto en sonidos, por lo que es todo lo que les puedo comentar al respecto. Teniendo en cuenta todos los puntos mencionados, ¿es este un mal juego o un buen juego? Saquen sus conclusiones, tengan en cuenta el precio, el tiempo de juego, la jugabilidad, gráficos, banda sonora, la trama, las cinemáticas estilo viñeta y los bugs. Los cientos de bugs que tiene. Déjenmelo en los comentarios porque hasta acá va llegando el video. Recuerden también comentarme sobre el tema del teclado y el joystick. Ahora sí, les pido que si les gustó el video dejen su poderoso me gusta y suscríbanse para estar al tanto de nuevos juegos que van llegando. También compartan el video con sus amigos. Sería para mí de mucha ayuda que compartan mis videos porque últimamente no hemos tenido muchas visitas y todos los juegos merecen visibilidad. Recuerden que tenemos Patreon para los desarrolladores y YouTube miembros para los seguidores. Ambas cosas ofrecen ventajas para quienes aporten al canal, desde juegos gratis, preferencia a la hora de responder, roles VIP en Discord y menciones. Menciones como las que voy a hacer ahora de mis dos Patreons. Uno es AdWars, un videojuego multigénero en donde pasaremos de un nivel a otro, cambiando el estilo de juego, desde RPG hasta plataformero. Y el otro es Illuminaria, un juego de gestión de recursos donde controlaremos unos robots para hacer bases, defenderlas y devolver la luz que se ha llevado la oscuridad. Ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.